tengo 10 moléculas de oxígeno. ¿Sí me siguen? Sin embargo, nada más una se pegó a donde crees. Bueno, una se solubilizó. De tal manera que aquí la presión parcial de oxígeno sería de 9 milímetros de mercurio, considerando que 9 moléculas se pegaron a la pared y una se quedó solubilizada. ¿Sí? Segundo caso clínico. Entras a otra fiesta, pero vas a hablar con un grupo gay. ¿Sí me siguen? Sí. Y de repente entras a la fiesta que está acá bien dura. ¿Qué crees? Todo el mundo se solubiliza bien cabrón. Entonces, ahí entraron 10 moléculas, en este caso del dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es más afín al agua que el óxido de hidrógeno. Y entonces entraron 10 moléculas de dióxido de carbono, pero en la vertiente una, no por homofobioso, sino está cansada y se va a echar su cigarro a la pared. ¿Se va a agarrar la onda? Y entonces, ahora la presión parcial del dióxido de carbono, ¿qué crees? ¿Sería de qué? Y exactamente así le pasan las moléculas de los gases en la sangre. Entonces, si tú eres idiota y no tienes un ejercicio de esto, ¿qué es lo primero que piensas si eres estúpido? Que hay más oxígeno que dióxido de carbono en sangre, pero ¿qué creen? Absolutamente no. Entonces, la única manera de explicarte cómo se comportan los gases en un líquido, como es el agua de la sangre, es a través de la ley de Henry. ¿Sí le llaman la ley de Henry? Sí. ¿Qué dice la ley de Henry? La constante. ¿Qué qué? ¿La presión parcial de un gas qué onda? Miren, la ley de Henry se puede explicar con la fórmula. Dice, la presión parcial de un gas. Si tú quieres saber la presión parcial de un gas en un líquido, la sangre es un líquido, tendrías que tener la concentración por el coeficiente. ¿Me siguen? Entre una cosa que se llama coeficiente de solubilidad. No me diga, bueno, ya no sé, si yo les hago antes, yo les hacía caso, porque como pinche perro idiota, yo, bueno, entonces me equivoqué, porque 20 cabrones me dijeron que estoy equivocado, ¿no? Y luego decían, pues no, güey. Acuérdense, ¿por qué se hizo la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú sabes que hubo una Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo pasa? ¿Eso? Nada que ver, eso la vuelta. Algo muy cabrón. No les vale madres esto, ¿no? Pero hay un detalle que nunca viene en ningún pinche libro de la Segunda Guerra Mundial de la historia. ¿Saben ustedes de cuánto era la población de Alemania en 1935? La Guerra Mundial empezó en 39 y acabó en 45. ¿Saben de cuánto era la población de alemanes? ¿Cuántos mexicanos somos ahorita? Somos como 120, ¿no? Más o menos. En Alemania en 1935 eran 85 millones de alemanes. 85 millones de alemanes en un pedazo de tierra del tamaño de Morelos. ¿Sí le agarran onda? Francia tenía como 20 millones de habitantes, todos los países europeos tenían o sea, Alemania se disparó la población muy raro, porque habían perdido una guerra mundial y la gente estaba bien pobre, no había Nintendo, no había computador, no había televisión, no había radio. ¿Qué crees que hacía la gente? No había Chabelo. Ya había Chabelo, pero no lo veían. Chabelo, pero yo sí llegué a ver a Chabelo en un Mercurio hace muchos años, cuando era estudio de cine. Entonces, Chabelo estaba súper pedo, cabrón. Un sábado para amanecer domingo, sábado para amanecer domingo. Aparte el güey es un tipo muy caro, o sea, no mames, te cae nada más de verlo. Y aparte tiene una
que a lo mejor sea el tiempo. Bueno, pero es un tipo de sangre pesada. Tú estabas en la web chicharelo. Mañana, 4 de la mañana, yo ya no era niño, yo ya había visto chicharelo. Estaba regular, se mete al baño, güey. Y de repente sale, ya chocaron la entonces, güey, eso no se le critica, pero el tipo tenía la sangre súper pesada, súper pesada, o sea, es pesada. Ahí donde vivo, vive César Débora, que es un güey que hacía telenovelas y es mi vecino de abajo. No mames, qué tipo más. No, porque me dijeron que salían en telenovelas, pero. No sé si una cosa es cuando están en violencia, sí. Otra cosa es cuando están todos. También fui a una casa, fui a la casa de una vieja que se llamaba. ¿Cómo se llama esta casa? ¿Sabe? En una película que se llama Hasta el Suelo, donde pareja una película mexicana muy fea. Claudia Ramírez. Hay una pinche vieja de esa. Era monológico, pero yo no sabía que era la gran actriz, pero yo había visto una película de ella, pero no sabía que era ella cuando fui a su casa. Estaba la casa. Y yo dije, qué tipo más mamón, o sea. Y luego entendí, ya me dijeron que ella era la actriz que la de yo vi esa película y entiendo por qué son buenos actores. Porque los ves haciendo papeles en las películas, y ves gente que saluda a la gente y se comporta como gente, pero en la vida real, ¿qué crees? Sí, que viejo de su madre. Bueno, todos tenemos un pequeño argentino. Ahora, fíjense ahora la siguiente cuestión. Esta es la ley de gente. Entonces, dice, si tú vieras la presión parcial de un gas en una mezcla de gases en el aire, sería la presión parcial igual aquí a la concentración del gas en el aire, ¿sí o no? Pero en el agua tienes que analizar el coeficiente de solubilidad. Si tú analizas este coeficiente de solubilidad, te dice, si divides 0.57 entre 0.024, te va a salir como una relación de 30 o 20, no sé lo que te salga. Quiere decir que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble en agua que el oxígeno. ¿Se les queda claro? Ahora, fíjense bien, fíjense bien. Aquí no hay bronca porque los coeficientes de solubilidad ya están establecidos desde el siglo XIX, siglo XVIII, ya los habían inventado. Y la presión parcial que tú vas a tomar de un gas te lo va a dar la gasometría del laboratorio. ¿Sí? Entonces, si tú sabes el coeficiente de solubilidad y sabes la presión parcial, y te reportan que en condiciones normales, en una gasometría arterial, tienes una PO2 de 100 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40 milímetros de mercurio. Con esa fórmula tú puedes calcular las concentraciones molares de estos gases y vamos a hacerlo para que se sorprendan la gran cantidad de dióxido de carbono que hay en sangre arterial y la poca concentración de oxígeno, la poca cantidad de oxígeno que hay en sangre arterial. Entonces, fíjense bien, yo ya sé cuál es el valor de la presión parcial, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a hacerlo para el oxígeno, ¿no? Yo sé que la presión parcial del oxígeno es igual a ¿cuánto? A 100 milímetros de mercurio. Estamos hablando de sangre ¿qué? Arterial. El coeficiente de solubilidad del oxígeno, si lo expresamos en concentraciones molares, es este. ¿Que ya se ocurrió, güey? No. Es el de. ¿Qué? Esto es un coeficiente bruto. Este coeficiente, fíjense, este coeficiente, olvídenlo porque es un parámetro que usan los físicos. Escuchen, este es un parámetro que usan los físicos para decir que es casi 20 o 30 veces más soluble el dióxido de carbono. No vamos a usar esto. Esto nada más para demostrarles que es más soluble el dióxido de carbono. Lo que vamos a hacer es también el coeficiente de solubilidad, pero expresarlo con diferentes unidades. Y vamos a usar este. El de abajo, ¿no? Claro que lo vamos a usar también, pero primero vamos a medir la concentración del oxígeno y del dióxido de carbono en el número de moléculas, por eso lo vamos a expresar en moles. ¿Sí? ¿Se agarran onda? Vamos a usar este coeficiente de solubilidad. Entonces, la coeficiente de solubilidad es de 0.13
milimolar siempre y cuando tú tengas una presión parcial de oxígeno de 1 milímetro de mercurio, ¿sí me sigue? Y por mililitro. ¿Sí está claro? Por mililitro. Ok, es por mililitro, por mililitros. Por mililitro. Ok, entonces ahora fíjate bien, este número es este, y este número ¿cuál es? Este. ¿Qué es lo que quieres saber? Entonces, si tú quisieras saber la concentración del oxígeno, ¿qué tendrías que hacer? La presión parcial del gas que se da por 2 de 100 milímetros de mercurio multiplicado por qué? Por 0.0. ¿Qué? ¿Por qué? Por 0.003. Milimolar por milímetro de mercurio por mililitro. ¿Sí me siguen? 100 mililitros, 100 mililitros. Ok, ahí está. Hagan esto y ¿cuánto les da? 3.13. La concentración de oxígeno es de cuánto? 0. ¿Sí me siguen? El punto 0.13 molar por milímetro de por No, mililitro. Por mililitro. ¿Sí está clara la idea? Porque esa es la concentración de oxígeno en términos molares que hay en la sangre arterial. Si quiero hacerla por la de dióxido de carbono en sangre arterial, ¿qué tendría que hacer? Hagan ustedes. 1.2, ¿por qué? Claro, entonces fíjate bien, aquí está bien cañón, porque cuando analizas la concentración de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono es de ¿cuánto? 1.2 milimolar. Bueno, perdón, esto sí es, está mal esto de esas, porque por definición es un volumen de un litro. Así es, la concentración es 1.2 milimolar. ¿Sí la agarran, verdad? O sea, nada más quiten aquí esta pendejada, todo está bien. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir? Que hay, si tú tienes 1.2 entre el punto 3 y cuánto te sale. No, 1.2 entre el punto 3. Y hay prácticamente más de 10 veces por cada molécula de oxígeno y es de dióxido de carbono. Lo que el gas que más abunda del oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial, ¿cuál es? Dióxido de carbono. Pero como tú no sabes lo de la ley de Henry y ves una gasometría, ¿qué es lo primero que pensarías? Que la concentración de oxígeno, ¿qué onda? ¿Pero qué creen? Pero fíjense bien, tú cuando estás midiendo en una gasometría, lo que estás midiendo es la presión parcial de oxígeno, no la concentración del oxígeno en sí. Estás midiendo solamente el oxígeno que está pegando al endotelio, no al que está adentro de la sangre, o sea, de la sangre. ¿Sí le agarran onda? ¿Sí entenderán eso? Sí, está clara esa idea. Ahora, fíjense bien, ahí está, es mucho más interesante. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Bueno, ¿y qué tal nos tratan? ¿Todos van con el mismo bioquímico? No. O sea, hay de todo aquí. Sí. ¿Tú también se sugiere el profesor de fisiología que quieras al bioquímico? Sí. Depende de quién. No, si es regular. No, si es regular. Puedes hacer de que te lleva más tu grupo y con que no se te traslapen los horarios ya. Tienes que venir hasta acá. No, pues está padre, ¿no? Está padre, que sí está padre. Porque quiere decir que si eres un alumno regularmente decente, puedes escoger. También es que resolver pendejo. Sí, de hecho, pero hay veces que los individuales no son mejores profesores. De hecho, los de preferencia de elegir sus grupos individualmente para los irregulares. ¿También? ¿De qué depende? De la disponibilidad. Cada uno es que los irregulares puedan acomodar sus horarios aunque tengan materias de diferentes semestres. Y a los regulares, preferentemente deben elegir un solo grupo. Excelente. Pero lo puedes hacer. Se pone que no se puede seguir. Luego se llenan de los grupos y se los dan a un irregular.
Sí, eso sí, he visto que un pinche regular agarra luego buenos grupos, ¿no? Bueno, pero no sean envidiosos. Su pelea no es contra los irregulares, su pelea de ustedes es contra ustedes mismos. Bueno, ahora, ¿les queda claro que la concentración moral es más alta? Sí. ¿Sí entienden? Ahora, ¿qué crees? En la medicina, en los hospitales, aquí en China, no usas el coeficiente de solubilidad que tú usas para medir gases de sangre, ya lo venosa, no lo vas a expresar en concentraciones molares, no sé por qué, sino lo expresas en volúmenes de ese gas en 100 mililitros de sangre. Y estos valores que ven aquí, estos valores que están ustedes observando aquí, son los coeficientes de solubilidad que se usan en la práctica clínica. Vamos entonces a hacerlo mismo, ¿no? ¿Qué decía la ley de Henry? ¿Cómo de qué decía la ley? La presión parcial de un gas en líquido. líquido ¿Es igual a qué? A la concentración del gas en líquido sobre su coeficiente. ¿entre qué? El coeficiente de solubilidad. Oh, les dije que fui al... ¿Dónde fui? Estaba en mi casa muy tranquilo y llegó un